conferencia magistral Experiencias exitosas de donación y trasplante de órganos del modelo español, a cargo del doctor Eduardo Martínez Escobar. Brevemente mencionaremos algunos de sus importantes desarrollos profesionales: licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en nefrología, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, diplomado en Gestión Gerencial Hospitalaria, Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, máster en Administración Sanitaria, 38 y 2000, médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes, en enero de 2005, ha sido responsable o es responsable de los programas de docencia de extensión, colaborador de la Escuela Nacional de Sanidad, y además es editor de la revista Nefrología, órgano de la Española de Nefrología. Muchas gracias. Otra vez estoy aquí, al poco de estar haciendo un minuto. Y bueno, les voy a comentar lo que antes preguntaba uno de los oyentes: ¿qué es lo que hacemos en España para tener esta posición de liderazgo? Pues vamos a dar un repaso. Lo primero, para centrar un poco el tema, es ver esto del trasplante. Desde luego a este auditorio no le voy a explicar lo que es ni la importancia que tiene, pero saber que en el mundo se están haciendo más de 110.000 trasplantes de órgano sólido cada año y que el 75%, más del 75% son trasplantes de riñón, y de ellos el 42,5 son de donante vivo. Es decir, es un número muy importante de procedimientos los que lleva el trasplante de órgano sólido. Y es un procedimiento, es una terapéutica que se hace de forma desigual en distintas zonas del mundo. ¿Sabes esto? Ven los países como Estados Unidos, la Unión Europea, los países nórdicos, tienen este color más oscuro porque el número de órganos trasplantados es mayor. Otros países está un poco más claro, y pues como ven en América Latina pues hay una coloración desigual. Esto se refiere a las actividades de riñón trasplantado, y esto al número, perdón, controles. Y esto al número de donantes fallecidos en distintas partes del mundo. Es decir, es una actividad muy importante. Y otro aspecto importante del trasplante es que es un tratamiento que produce buenos resultados, y de hecho la supervivencia de los riñones trasplantados, ya hay gente que ha vivido más de 45 años con riñón trasplantado, y gente que ha vivido incluso más con más de un riñón trasplantado, gente que tiene una pérdida de un riñón y se trasplanta otra vez. Y lo mismo pasa con el hígado con más de 40 años. Bueno, pues aquí tienen unos números que salen del registro del doctor Terasaki en la UCLA, que va recogiendo récords de supervivencia. La foto que está aquí son del primer trasplante en gemelos idénticos que se hicieron, y que falleció recientemente el donante después de haber tenido una dilatada vida sin problemas. Y bueno, pues todos sabemos que la supervivencia a medio y largo plazo de los trasplantes, pues que dan unos resultados excelentes en todo tipo de trasplantes, tanto de riñón como de corazón, de hígado, de páncreas, de pulmones, etc. Y el problema que tenemos para que esta terapéutica tan eficaz y con tan buenos resultados se haga más, pues es el problema que ya conocen ustedes también de la escasez de donantes. De manera que si antes hablábamos que en el mundo se hacen 110.000 trasplantes de órgano sólido en un año, nosotros calculamos que si se indicara el trasplante en todas aquellas personas que lo necesitan con criterios de como se indican en nuestro país, en España, pues la lista de espera para estos trasplantes sería superior al 1.000.000 de pacientes. Es decir, que se estamos trasplantando a un 10% de las personas que lo necesitarían en todo el mundo.
y esto hace que haya mucha gente que muere esperando un órgano o que vive una vida con una gran morbilidad y que muere prematuramente por tener, en vez de un riñón trasplantado, seguir en tratamiento con hemodiálisis. Bueno, y en España, ya para centrarlo en nuestro modelo, pues conocen ustedes que somos un país con 47 millones de habitantes y que tenemos una distribución administrativa en 17 regiones o comunidades autónomas, en las cuales hay 185 hospitales que tienen autorización para realizar donación cadavérica y 43 hospitales que tienen programas de trasplantes. Es decir, que no todos los hospitales que hacen donación tienen programas de trasplantes. Y con esto pues se han hecho, hasta la fecha fue al final del año pasado, pues más de 86.000 trasplantes de órganos en España. De órganos sólidos, pero no solamente se hacen trasplantes de órganos sólidos, sino también se hacen trasplantes de tejidos y de células. Y esto es un aspecto muy importante. Esto comprende las córneas, el tejido osteotendinoso, el trasplante de médula ósea, válvulas cardíacas, injertos vasculares, piel, etcétera, que supone también un alivio de una enfermedad en un porcentaje muy amplio de la población. Entonces, más de 300.000 españoles a lo largo de nuestra historia se han beneficiado de estos trasplantes de tejidos. Bueno, y ya para centrar el tema en el liderazgo de España, pues estos son algunas cifras comparando la actividad de donación con un parámetro que usamos nosotros para tratar de comparar países con distinta población o regiones. Usamos el número de donantes por millón de habitantes, por millón de población. Bueno, pues la cifra el año pasado, en el 2012, en España fue de 34,8. El año anterior incluso fue superior a 35 donantes por millón de población. Y comparativamente la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea, tiene una media de 19 donantes por millón de población. Los Estados Unidos tiene 26 y otras regiones como es Australia 14 y América Latina 7,5 como media, con grandes variaciones regionales. Y esto no siempre ha sido así. Nosotros, la Organización Nacional de Trasplantes, se crea en el año 1989 y en aquella época las cifras de donación estaban en 14,3, como muchos países europeos actualmente, como algunos países americanos también actualmente. Y con el desarrollo de nuestra organización y de nuestra red de trasplantes, pues fue subiendo el número de donantes. Estos son números absolutos y estos son tasas, hasta alcanzar esta meseta alrededor de los 34-35 donantes fallecidos anuales por millón de población. Y otro aspecto muy importante es que las cifras en las distintas regiones, esto es el mapa de las autonomías que decimos en España, las distintas comunidades autónomas tienen cifras más elevadas que la media europea. Es decir, las comunidades autónomas, estos son los datos del 2012, con menor donación. Bueno, esto fue el año pasado en Navarra. Navarra es una región poco poblada, donde variaciones de poco número pueden hacer grandes variaciones en la tasa. Tuvo esta cifra, pero que es lo mínimo que hay en España es la media de la Unión Europea, pero como pueden ver hay regiones con más de 50 donantes por millón de población, como es Castilla y León o todas las regiones del norte de España. Esto hace que en España, por ejemplo, se realice el 5% de todos los trasplantes hepáticos del mundo, cuando la población de España es inferior al 1% de la población del mundo. Es decir, que se refleja la donación en que se hacen trasplantes. Y también tenemos resultados de que los trasplantes se hacen bien. Esto es un estudio comparativo entre varios hospitales españoles y hospitales en Estados Unidos. Los españoles son los azules, los americanos de Estados Unidos son los rojos,
y estos son las cifras de supervivencia del injerto y de los pacientes a los 3, 5 y 10 años. Posiblemente esto no es que los trasplantadores españoles sean mejores que los americanos, como muchos serán iguales. Esto refleja también la influencia del sistema sanitario, y porque quizá una de las razones de esta diferencia es el abandono del tratamiento inmunosupresor en pacientes, sobre todo en Estados Unidos, porque no pueden hacer frente al coste del tratamiento inmunosupresor, cosa que el Sistema Nacional de Salud español cubre el tratamiento de por vida. Bueno, pues esto que ven ustedes es lo que ha convertido a España en el líder mundial, y que sea el reflejo donde van ahí a preguntarnos en tiempos del señor Gordon Brown, pues los ingleses, el doctor Matheson tuvo que ir al Parlamento británico a contar qué es lo que hacíamos en España. En Italia ha trabajado el doctor Matheson, y en las regiones donde ha trabajado ha subido la donación muchísimo. Los australianos vienen a vernos los chinos, vienen a vernos los vietnamitas, los coreanos nos tienen muchísimo cariño, y todos los meses hay una delegación de coreanos en la ONT. Y lo que es más importante es que también se ha fijado en nosotros la Organización Mundial de la Salud, dentro de la estrategia para mejorar todos los aspectos del trasplante, tanto combatir el tráfico y la comercialización del trasplante. Bueno, pues España desde hace unos años es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y ahora mismo la persona que es responsable en la Organización Mundial de la Salud es un español que ha sido coordinador hospitalario del Hospital Clínico de Madrid, el doctor Núñez Peña. Bueno, ¿y por qué? Lo que nos preguntaban antes, ¿por qué tenemos este liderazgo? Pues lo que decimos nosotros es que el modelo español es un modelo de gestión, de que se hacen las cosas gestionándolas adecuadamente. Y lo que nosotros aplicamos es que para poder mejorar la donación de órganos, lo que tenemos que hacer es continuamente mejorar la organización. ¿Y la organización de qué? Pues de esto que ven ustedes aquí, que es la cadena de donación del trasplante, que es el proceso que va desde la detección del posible donante, el mantenimiento en la unidad de cuidados intensivos, el diagnóstico de la muerte cerebral, la solicitud del permiso a la familia y en su caso también al juez, hacer toda la organización para la distribución de órganos, trasladar los equipos, realizar la extracción y finalmente que se produzca el trasplante. Esta organización es lo que estamos continuamente tratando de mejorar. Cuando vas por muchos países, sobre todo los gobiernos, pues lo primero que piensan, una de las cosas que les gusta mucho a los gobiernos es cambiar la ley de trasplantes. Y dicen, bueno, en España se hacen muchos donantes, muchos trasplantes, porque tiene una ley de consentimiento presunto. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer una ley de consentimiento presunto. Y la verdad es que la experiencia no avala que sea la ley. Ahora mismo hay una discusión en el Reino Unido, hay una parte del Reino Unido que es Gales, que no sé si lo habrá promulgado ya, pero está a punto de promulgar una ley de consentimiento presunto. Y el resto del país no, y hay una discusión, y nosotros pensamos que los cambios legislativos pueden ser favorecedores, pero no es la solución. Las campañas publicitarias, el gasto en campañas publicitarias también se hacen en todos los países. Nosotros no gastamos nada de dinero en campañas publicitarias. Los registros de donantes, tampoco tenemos registro de donantes. Sí que distribuimos tarjetas de donantes, pero no como un registro de donantes. O poner en el carnet de conducir o en el DNI la voluntad de donación, pues tampoco pensamos que eso sea la panacea. Pueden ser medidas que puntualmente puedan servir para algo, pero no es la panacea. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues estos son los principios básicos de nuestro modelo. Lo primero es tener unas bases legales y técnicas adecuadas, es decir, gente que sepa hacer trasplantes, gente que sepa extraer órganos para los trasplantes y tener una legislación adecuada. Luego vamos a pasar por cada uno de estos aspectos, la red de coordinadores con un perfil especial que están dentro de los hospitales, un programa de calidad, una oficina central, la formación, el reembolso hospitalario y la atención continua a la empresa. Pues todos estos aspectos es lo que hacen el modelo español.
La ley, lo primero, el aspecto legal, la ley de trasplantes es del año 79. Es una ley que salió poco después de la ley francesa y siguiendo muchos de sus principios, y que establece las bases del consentimiento, el diagnóstico de la muerte, la donación de vivo, y también establece cómo debe de ser la organización y la organización territorial. Y los principios que inspiran a nuestra ley es la voluntariedad, el altruismo, la gratuidad y la ausencia de lucro en el trasplante. La ley se ha ido perfeccionando a través de reales decretos, y el último que ha salido es del 28 de diciembre del año pasado, donde se transpone una directiva de la Comisión Europea sobre calidad y seguridad en la donación y el trasplante de órganos, tanto para donante vivo como para donante fallecido. Bueno, y esto es el aspecto de la ley. Lo que sí es también muy importante es el modelo organizativo de los coordinadores de trasplantes, y el que están organizados en 3 niveles. El nivel nacional, que es la Organización Nacional de Trasplantes, donde trabajo yo. El nivel regional, las comunidades autónomas, hay un coordinador autonómico de trasplantes en cada una de las 17 regiones, que es la autoridad sanitaria en cuestión de trasplantes en esa región, y del que dependen los coordinadores hospitalarios. Un aspecto muy importante es la cualificación de estos coordinadores. Los equipos de coordinación, como les comentaba al principio, hay 185 hospitales donde hay donación, pues hay 185 equipos de coordinación donde trabajan 254 coordinadores médicos y 158 enfermeros y enfermeras coordinadores. Y la mayoría son médicos de cuidados intensivos, y en menor medida ya cada vez quedamos menos nefrólogos, también hay urgenciólogos, anestesiólogos, etc. Y también el personal de enfermería en su gran mayoría proviene de las unidades de cuidados intensivos. Lo que es muy importante es que los coordinadores están dentro de los hospitales, y esto es lo que desde el inicio diferenció nuestro modelo del modelo centroeuropeo o el modelo americano, donde eran las OPOs, las organizaciones de procuración, que se les llamaba cuando alguien detectaba que había un posible donante y se encargaban de toda la logística. Y aquí, tanto sean grandes hospitales universitarios, como aquí el Ramón y Cajal o el Virgen del Rocío, como pequeños hospitales regionales, como el de Llerena, o no sé de dónde, de Torrevieja, de Torrevieja, hospitales pequeños, hay un coordinador de trasplantes que es la persona clave de nuestro sistema. Un aspecto muy importante es el de que todos los coordinadores trabajan de la misma forma, y todos los equipos de trasplante siguen los mismos criterios. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos a partir de esta figura, que es la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es una mesa donde se sientan todos los coordinadores regionales, los coordinadores autonómicos y la Organización Nacional de Trasplantes, y allí se toman por consenso las decisiones de políticas a seguir a lo largo del año, se examinan los resultados y cualquier cosa pertinente para la donación y el trasplante de órganos, y remamos todos en el mismo sentido y hacemos que avance el barco. Otro aspecto muy importante es analizar el potencial de donación y que se están haciendo las cosas bien. Esto lo hacemos a partir del programa de calidad. El programa de calidad consiste en una auditoría de las historias clínicas de los pacientes que fallecen por muerte encefálica en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales adheridos al programa. Y esto permite identificar cuáles son las causas de no donación, como puedan ser las negativas familiares, o como ven ustedes aquí en el programa salen 13,2% de negativas familiares, luego en la realidad hay otros un poquito más, hasta casi un 15%, y lo que pueden ver aquí que hay un 1,1% que no se detecta la muerte encefálica, y aunque esto sea un porcentaje mucho menor, esto es fundamental que esto tienda a cero, es decir, que no haya en una unidad de cuidados intensivos un paciente que fallezca en muerte encefálica y que no se entere nadie de que ha fallecido en muerte encefálica y que se podía haber planteado como un posible donante. Hay una oficina central de coordinación que está en Madrid,
con una pequeña oficina regional en Cataluña también, y que ejerce como agencia de servicios y apoyo a la donación de órganos en toda la red de trasplantes. Aquí hace la coordinación de los operativos de trasplantes, se lleva el programa de calidad, cualquier actividad de promoción de la donación, información general sobre donación y trasplantes. Hay un teléfono 24 horas donde cualquier ciudadano puede preguntar lo que le apetezca sobre donación y trasplantes, o puede pedir una tarjeta de donante o lo que quiera. Trabajamos con los equipos de trasplantes. Todos los años evaluamos los criterios de distribución, la actividad, las priorizaciones. Y además llevamos el registro evolutivo de los receptores de trasplante. Somos parte del Ministerio de Salud de España, el Ministerio de Sanidad, y somos administración y trabajamos para la administración y somos, digamos, un enlace entre los clínicos y la administración. Cualquier tema legislativo o bien parte de la ONT o bien tiene que participar la ONT en su elaboración, todo lo referente a donación y trasplante. El presupuesto de formación para la donación y trasplante en todo el país lo gestionamos en la ONT. Y unos aspectos muy importantes que luego incidiremos más es el tema de la relación con los medios de comunicación, que son fundamentales, y toda la colaboración internacional que realizamos con la Organización Mundial de la Salud, con la OPS, con la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, con la Sociedad Internacional de Trasplante y con todas, con la CE, etcétera, lo llevamos desde la OIT. Uno de los aspectos más importantes a destacar de nuestro modelo es la formación de los profesionales. Y no solo la formación de los coordinadores hospitalarios, sino de todos los profesionales sanitarios que en algún momento pueden tener algún contacto con el proceso de donación y trasplantes. Luego les comentaré más cómo estamos llevando la formación a los médicos y enfermeras de los servicios de urgencias y emergencias, a neurólogos, a los residentes de cuidados intensivos, muchos de los cuales van a ser coordinadores, pero otros no van a ser coordinadores, y a todo el personal que en algún momento va a tener relación con el trasplante, que formados conocen la problemática y la van a facilitar. Esto que les comentaba del reembolso hospitalario consiste en que cuando hay un hospital universitario con programas de trasplantes, los costes de lo que es la donación, la hora de quirófano, el personal, los líquidos de perfusión, están contemplados dentro del presupuesto de lo que es el trasplante. Entonces, pues no hay ningún problema. Pero el problema es en los pequeños hospitales regionales donde no hay programa de trasplantes. Inicialmente el tema de la donación era un tema voluntarista y en un momento dado había unos costes, y si eso se aumentaba mucho, pues la gente decía: oiga, usted, a ver qué hace aquí con la donación. Pero bueno, pues eso se solucionó ya hace muchos años, contemplando dentro de los presupuestos las actividades de donación como otra actividad médica y que por lo tanto tiene unos costes. Porque de hecho estos hospitales no trasplantadores vienen a suponer cerca del 40% de todos los donantes que se tienen. Y además, si ven aquí las cifras en donantes por millón de población, es prácticamente el diferencial que hay con la Unión Europea. La Unión Europea estaría en estas cifras porque la mayoría de los países de la Unión Europea tan solo están obteniendo donantes de los hospitales con programas de trasplantes. Pero aquí están todos los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud implicados y tenemos este diferencial de cerca de 15 puntos. Y lo que también comentábamos en la sesión anterior, la gran atención a la prensa. Una de las características de la Organización Nacional de Trasplantes siempre ha sido la transparencia y el estar en contacto continuo con los medios de comunicación, tanto para salir al frente de noticias que puedan ser negativas como para proporcionarle noticias positivas para la sociedad. Y de hecho, los medios de comunicación son los que hacen realmente nuestras campañas de promoción. El año pasado, una cadena de televisión muy importante, que es Telecinco, que es del grupo Mediaset de Berlusconi, y la parte española, pues tuvo un programa que se llama 12 meses, 12 causas, donde hacen temas de difusión, en este caso el trasplante, a lo largo de todo un año. Bueno, pues
se implicaron mucho el año pasado, además patrocinaron la tarjeta de donante y bueno, tuvieron que patrocinar la tarjeta de donante porque por culpa de ellos en el primer mes se nos agotó todo el presupuesto de cartería, de enviar cartas con las tarjetas de donante y tuvieron ellos que hacerse cargo para poder atender las solicitudes de la gente. Es decir, que la complicidad con los medios de comunicación, complicidad y lealtad, tanto en pasarle las noticias, hacer frente a las noticias, facilita que cuando ellos se enfrentan ante una noticia que pueda tener connotaciones negativas e influir negativamente en la donación, preguntan a la ONT y piden la opinión y nos permiten contársela y contrastarla. Y de hecho, como les comentaba, también todos los años hay un seminario que se hace en Aragón en que se encuentran profesionales de los medios de comunicación especializados en materia sanitaria con coordinadores hospitalarios y se discute problemática concreta y se discuten protocolos. Ellos nos enseñan a comunicar y nosotros les enseñamos también lo que es los temas de donación y trasplante. Bueno, pues esto es lo que este modelo español, donde se centra mucho en la figura del coordinador hospitalario, es el modelo que han ido copiando los países del área del sur, del área mediterránea, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y últimamente también Croacia, que ha subido mucho las tasas de donación. Son países que están por encima de los 20 donantes por millón de población, a diferencia del modelo centroeuropeo, que también está en el Reino Unido, en los países del este de Europa, y es lo que nos diferencia. Estamos trabajando también en la Unión Europea para que aprendamos todos unos de otros y que ellos puedan también aplicar nuestro modelo. Se ha hecho un curso de formación de formadores con financiación de la Comisión Europea para formar médicos de todos estos países. El modelo el modelo de coordinación no encarece los trasplantes. De hecho, el coste de la organización y de los coordinadores supone menos del 5% del coste total de los trasplantes. Es decir, que el poner coordinadores es eficaz en cuestiones económicas. Y luego, cuando nos fijamos en el trasplante de riñón, que es el fundamental, la alternativa al trasplante es mantener al paciente en diálisis y eso tiene unos costes, es decir, cada persona que rescatas trasplantándola se ahorra el coste de la diálisis. Y se calcula que la amortización del coste del trasplante se hace en menos de 3 años, 2 a 3 años. Y de hecho, estos son los resultados de un estudio hecho en Pakistán, en el hospital con más experiencia en trasplante, donde ven que el primer año el coste del trasplante es lo más costoso, pero a partir del segundo año, donde lo que queda es el tratamiento inmunosupresor o el tratamiento de complicaciones, baja muchísimo, mientras que la diálisis va subiendo cada vez más porque se asocian comorbilidades y complicaciones. Y por contra, la supervivencia no tiene comparación entre diálisis y trasplante. Y de hecho, nosotros hacemos un cálculo de que si hubiéramos seguido trasplantando el número de trasplantes renales que se hacían, alrededor de 1000, cuando se crea la ONT, estaríamos más o menos como Europa, pero hubiéramos trasplantado 25.000 enfermos menos. Entonces, hemos trasplantado 25.000 enfermos más y hemos ahorrado, entre comillas, el coste de diálisis de estos 25.000 enfermos, y hacemos también el cálculo que con este ahorro se está pagando todos los programas de trasplante, no solo el de riñón, sino también los de corazón, los de hígado, de todos los trasplantes. Es decir, que es un tratamiento costo eficaz. ¿Y cuáles son los retos que afrontamos en estos momentos? Bueno, pues fundamentalmente en España es el aumento de edad de los donantes y, como en todo el mundo, la escasez de donantes. El aumento de edad ha cambiado mucho el perfil epidemiológico de la muerte encefálica y ha pasado de lo que antes eran accidentes de tráfico, traumatismos craneoencefálicos, que estaban en 43% a primeros de los 90, a menos de alrededor del 6% en el 2012, mientras que lo que ha aumentado ha sido los accidentes cerebrovasculares.
Y esto, lógicamente, lleva aparejado el que cada vez los donantes son más añosos, de manera que si en los primeros 90 donantes mayores de 60 años teníamos un 10%, en el año 2012 más de la mitad eran mayores de 60 años, y muchos mayores de 70 y algunos mayores de 80 años. De hecho, estos son los récords de trasplante por años de las edades de los donantes más viejos. De riñón y de hígado se están trasplantando hígados y riñones de 89 años los donantes. Pero es que de corazón, bueno, esto es un extrasístole gallego de una señora que ocultaba su edad, y cuando se donó el corazón, pues después se enteraron que tenía esa edad. Pero el corazón funcionó y funcionó muy bien. Pero de pulmón ya estamos usando rutinariamente pulmones de hasta 70 años, de personas sanas. En cambio, el páncreas es un órgano más delicado, un órgano que no es tan vital y no acepta normalmente más de 50 años. Como ven ustedes, ha ido creciendo la edad de los donantes en todos los órganos a medida que ha ido disminuyendo la morbilidad, la mortalidad por accidentes de tráfico de carretera, pues con mejoras en la seguridad vial, por mejoras de las carreteras, mejoras de la legislación. Vamos a pasar esta, pero también en los últimos años, y posiblemente en relación con la crisis económica mundial, pues también han disminuido los accidentes laborales, porque uno de los problemas que había en España era el tema de la construcción inflada, pues se han hundido las empresas, ya no se hace construcción, hay menos accidentes laborales en construcción, hay menos accidentes. Pero también, pues gracias a los avances de la medicina, al control de la hipertensión, del colesterol, la vida sana, también hay menos accidentes cerebrovasculares, y estas son las estadísticas en que se ve cómo han ido descendiendo las causas cardiovasculares de muerte en España. Y no solo es un problema de España, cuando vemos los países de la Unión Europea, el número de accidentes de tráfico se ha ido disminuyendo en general, con excepciones de algunos países, y lo mismo los del accidente vascular cerebral. Es decir, que parece que toda la epidemiología de la muerte encefálica pues tiende a que cada vez tengamos más escasez de donantes. Y ante eso, pues nos hemos planteado los retos de qué hacer en este caso, y esto, pues en el año 2008 se hizo lo que llamamos el Plan 40. Se llama Plan 40 porque nuestro objetivo es llegar a los 40 donantes por millón de población, que ya hay muchas regiones en España que tienen 40 donantes por millón de población. Y con esto calculamos el que podremos salvar cada año 1000 vidas más, haciendo un 20% más de trasplantes. ¿Y dónde vamos a incidir? Como les decía al principio, en esta cadena de donación y el trasplante, en cada uno de esos eslabones, fundamentalmente los dos puntos críticos, que son la detección del donante y, por el volumen, sobre las negativas familiares, la petición de permiso a la familia. De hecho, se viene trabajando ya de muchos años y se ha ido disminuyendo por debajo del 20%, estamos ahora pues alrededor del 15% en las negativas familiares a la donación. Estamos trabajando con colectivos de inmigrantes, inmigrantes de América Latina, inmigrantes del norte de África, inmigrantes orientales, trabajando con mediadores sociales, con líderes espirituales musulmanes o con figuras representativas de la comunidad china, o con intérpretes de países del este, etc. Porque de hecho, por lo menos hasta que la crisis pegó fuerte en España, la gente venía a trabajar a España, los inmigrantes eran gente joven, y muchos eran por problemas de accidentes, algunos eran por problemas de accidentes laborales, otros eran por problemas cerebrovasculares, pero normalmente era gente joven y bajaban la edad de los donantes. Y de hecho, el porcentaje de donantes extranjeros en España es muy paralelo a la cifra de inmigrantes, de extranjeros residentes en España. Los residentes en España tienen el mismo derecho que los españoles a tener un trasplante, y también tienen el mismo derecho a donar los órganos. Y en el tema de la detección de la muerte encefálica, pues hemos trabajado en muchos ámbitos. Por un lado, optimizar el diagnóstico, la donación de muerte encefálica, pero también hemos estado potenciando la donación de vivo, sobre todo de riñón y algo menos de hígado,
y otros temas como lo que llaman los anglosajones los donantes de criterios expandidos, es decir, donantes más mayores con patología, con hipertensión, con diabetes, o que han tenido un cáncer hace años, o que tienen alguna infección reciente, que antes no se usaban como donantes y que estamos usándolos. Y utilizar técnicas especiales, por ejemplo, dividir un hígado en dos, el split, para trasplantar a un niño y a un adulto, o estos riñones de mayores que les he comentado antes, a veces lo que se hacen es trasplantes dobles, de 2 riñones al mismo receptor, o la utilización del trasplante dominó, que esto ya es un poco más especializado. Son personas que necesitan un trasplante de hígado por la amiloidosis mediterránea familiar, pero que su hígado puede servir para otro receptor, por eso se llama endominó. Bueno, pues en el tema del donante de vivo, lo que sabemos es que el donante de vivo, aunque sea no emparentado, da una mayor supervivencia porque son gente más joven y gente más sana, y esto hace que los resultados sean mejores. Y además la evolución de la técnica quirúrgica en los últimos 20 años ha disminuido tremendamente la morbilidad y prácticamente a cero la mortalidad del donante. Y en este aspecto, además de formación de equipos, de difusión de la donación de vivo, empezamos también en el año 2007, creamos un grupo de trabajo para hacer un programa de donación renal cruzada en España. Es decir, una persona que tiene un familiar que le quiere donar pero no son compatibles, pueden entrar en un pool para intercambiar riñones con otra serie de parejas. El primer trasplante se hizo en julio del 2009. En el año 2010 hubo una especie de parón y de nuevo se ha retomado, y este año ya llevamos muchísimos de estos, vamos subiendo cada año, y además la difusión del trasplante cruzado ha servido también para promover la donación de vivo en general, en el trasplante renal. E incluso en abril del 2011 se introdujo la figura del buen samaritano, y empezamos también no solo a cruzar 2 parejas, sino lo que llamamos trasplantes cruzados en cadena, donde se pueden encadenar, pues hay algunos casos en Estados Unidos de más de 12 procesos, se van pasando el riñón de uno a otro. Y cuando se usa un buen samaritano como primer donante, el último riñón de la cadena va a la lista de espera, de los que están en lista de espera de donante cadavérico. Bueno, pues esto ha supuesto que a lo largo de la primera década y en los años que llevamos de esta segunda década, pues que hayan aumentado muchísimo el número de trasplantes de vivo. Nuestro objetivo es que fueran entre el 10 y el 15%, y ya estamos en el 14,2%. Y ha habido un incremento brutal en los últimos años en la donación de vivo renal. Para la optimización del diagnóstico de la muerte encefálica, en el año también 2009-2010 se crea un grupo de trabajo para aplicar benchmarking, formando a este grupo de trabajo en técnica de benchmarking por expertos externos que nos dijeron cómo se hacía esto, y para identificar aquellos centros que tenían los mejores resultados, qué era lo que estaban haciendo y podérselo contar a los demás, es decir, identificar las mejores prácticas. Bueno, pues las mejores prácticas se identificaron 3, lo que llaman ellos los benchmark, que son ¿qué es lo que hay que estudiar? Pues la detección del posible donante antes de que entre en la unidad de cuidados intensivos, cómo se maneja dentro de la unidad de cuidados intensivos, y el otro punto crítico es la obtención del consentimiento. Entonces estudiamos en aquellos hospitales donde tenían los mejores resultados qué es lo que hacían en estos 3 puntos, y el resultado de esto fue la elaboración de una guía de buenas prácticas. Esta guía de buenas prácticas se presentó en marzo del 2011 en un simposium, se editó y se le dio difusión. Y vean ustedes, esto era la evolución mes a mes por tasa anual móvil del número de donantes. En este momento por aquí cae Lehman Brothers y empieza la caída de la burbuja inmobiliaria en España, y a mediados del 2009 estamos en plena crisis y empieza a caer el número de donantes, porque también hay recortes económicos, se están quitando guardias y quieras que no, eso tiene influencia.
Bueno, pues en el desánimo de los profesionales fundamentalmente. Pues cuando se publica la guía, pues vuelve a subir el número de donantes. Y de hecho, esta guía está ya traducida al inglés, al italiano y al alemán. A lo largo también de estos últimos años estamos potenciando la formación de todos los residentes de cuidados intensivos. Todos hacen un curso de 4 o 5 días sobre donación de órganos. Y también estamos trabajando en la Sociedad Española de Neurología, formando a neurólogos que trabajan en unidades de ictus. Y otro programa muy interesante es la formación de los médicos de urgencias y emergencias. Llevamos colaborando con la Sociedad Española de Medicina de Emergencias ya desde hace 5 años, porque esta fue una de las cosas que sacamos del estudio del Smarking, que en aquellos hospitales donde tenían una buena relación con los servicios de urgencia y emergencia, estaban muy implicados los urgenciólogos, tenían mejores resultados. Y de hecho ahora estamos haciendo un estudio de Smarking también con las unidades de urgencias y emergencias en relación a las buenas prácticas para la atención de donantes. Y el otro aspecto es el de lo que llamamos el proyecto Asistolia. Era mejorar también una cosa que ya se estaba haciendo, que era la donación en parada cardiocirculatoria, no por muerte cerebral, sino muerte circulatoria. Y pues se creó también un grupo de trabajo, se discutió, se formó y se empezaron a crear grupos y programas en todo el país. Se hizo un documento de consenso en el 2012 y esto, bueno, pues ya había unos programas de donación a Asistolia, estábamos en estas cifras y a lo largo de los años 2000 y sobre todo desde que sale el programa este de Asistolia, aumenta el número de donantes en parada circulatoria y además se introduce la donación del tipo 3 de Maastricht, que es el paciente. Normalmente la donación a Asistolia se hacía de una persona que fallecía en la calle por una parada cardíaca y que no se conseguía reanimarle, lo que se llama la donación no controlada. Se llegaba al hospital en muy poco tiempo y se podían extraer los riñones, pero también el hígado y también los pulmones. Y el tipo 3 de Maastricht es aquella persona que está en una unidad de cuidados intensivos con un proceso terminal, pero que no entra en muerte cerebral por las razones que sean. Esto ha llevado a una discusión, y ahora que estamos en un congreso de ética, una discusión ética para ver las implicaciones de esta limitación del esfuerzo terapéutico y después de haber hecho la limitación del esfuerzo terapéutico plantearse la donación de órganos. Es decir, se vio que se hacía limitación del esfuerzo terapéutico en esas situaciones terminales sin ningún futuro para el paciente, pero que eso también se pudiera aprovechar para la donación de órganos, como se estaba haciendo en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Holanda. Bueno, pues estos dos aspectos, la donación de vivo y la asistolia, han permitido que no siguiéramos estancados en el número de trasplantes renales, que hubiéramos seguido estancados en las cifras que ya teníamos a primeros de los 2000, sino que hemos aumentado en un 15% gracias a estos dos programas. Estos son la evolución de los riñones, de hígados y pulmones de los programas de asistolias, que ya están en... hay 17 programas en 9 de las regiones nuestras. Bueno, ya esto es recoger la actividad del último año, esto lo vamos a pasar deprisa, el número de corazones. El trasplante cardíaco ha sufrido unos cambios también en las indicaciones porque ha mejorado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca terminal y, según dicen los expertos, pues se necesita menos trasplantes de corazón y de hecho los cirujanos cardíacos trasplantadores son mucho más exquisitos, mucho más exigentes para las características del donante. En el pulmón, que sí que hemos seguido subiendo, también con programas de mejora del manejo en la unidad de cuidados intensivos del donante torácico. En trasplante hepático ya hemos llegado prácticamente a una meseta, estamos en alrededor de los 1.100 donantes, trasplantes hepáticos anuales. En el páncreas sigue unos dientes de Sierra, pues, y además es paralelo, el año que más se hacen disminuye la lista de espera, luego vuelve a subir y sigue una evolución en dientes de Sierra.
Y los trasplantes renales, como ven, ha seguido subiendo, y con el impulso de la donación de vivo y de la donación asistorial, pues hemos llegado ya a más de 2.500 trasplantes renales anuales. Y lo que es más importante es que las listas de espera se han reducido también a lo largo de estos últimos años. En algún año puede subir alguna un poco más, pero de todos los órganos al final el resultado es negativo. Y esto es una figura para que vean ustedes la evolución del número de trasplantes por aquí, renales, y la evolución de la lista de espera. Hubo un descenso de la lista de espera hacia finales de los 90 y luego volvió a ir aumentando a medida que se iban aceptando a la lista de espera pacientes más mayores que estaban en diálisis, pero como teníamos donantes más mayores, pues se cuadraban donantes con receptor. Y han seguido un paralelismo estas dos gráficas, tanto de los donantes como de la lista de espera. Y esto es, entre medias, el número de pacientes en la lista de espera que se trasplantan, y que se trasplantan más del 50% de los que están en la lista de espera, lo cual es muy importante. Y en conclusión, esto que les comentaba de la mejora continua de la organización, pues se centra en identificar las áreas de mejora continuamente, en la detección de los donantes, en el consentimiento familiar, en estandarización de criterios, en el sentido de que en todo el país se hace lo mismo y estamos de acuerdo, como les decía, en remar en la misma dirección. Potenciar la donación de vivo y la donación en asistolia. Y aquí, como ven, lo he puesto en letras más grandes. Lo que es fundamental es la formación y la motivación de los profesionales. Y esta es la última diapositiva, que suelo poner yo siempre la última porque es lo que nos motiva a los que trabajamos en trasplante. Estos son los resultados de un estudio en el American Journal of Transplantation, que es del año 2005, y esto, bueno, pues es posible que se haya modificado, pero se haya modificado mejor, donde calculaban el número de años ganados por cada donación de un órgano. Y bueno, pues se ve para cada órgano el número de años que da un donante o un órgano donado, y el donante promedio da a la sociedad 30,8 años de vida, y de vida de calidad, comparativamente en el caso del riñón con la alternativa que es la diálisis. Y cuando es un trasplante ideal que puede donar 6 órganos, pues el número de años que da a la sociedad es de 55,8. Y esto es lo que nos motiva a los que trabajamos en este ámbito a seguir trabajando. Bueno, yo me he permitido, como yo les decía antes, yo no soy bioético, contarles de algunos otros temas que yo creo son relevantes también para su país, y es las actividades de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, que yo creo son muy importantes y que también marcan un poco la situación actual del Perú y hacia dónde también puede ir y a dónde se puede apoyar para mejorar. Bueno, la red se crea en el año 2005, después de que se reúnen una serie de profesionales de la donación y el trasplante y consiguen el apoyo de los gobiernos, y que se cree, bueno, la primera reunión fue en Cartagena de Indias, y luego en la cumbre del jefe de Estado y de Gobierno, pues se crea la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante como un foro de encuentro y de unificar criterios, protocolos, etc. La primera reunión la tuvimos en Mar del Plata en el 2005. Bueno, esto vamos a pasar todo esto rápido. Bueno, los principales retos que encontrábamos en Latinoamérica cuando empezamos a estudiar desde la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante, pues son todos estos que ya conocen ustedes. De primeras, todos los países tienen problemas de recursos y de infraestructura que deben de mejorar, pero un aspecto muy importante que encontrábamos en aquellos años, en el 2005, es la falta de estructura organizativa. No había un referente organizativo y, de hecho, se ha avanzado mucho a lo largo de estos 8 años. La mayoría de los países, quedan ya 1 o 2 países en América Latina que no tengan una organización nacional de trasplantes con apoyo del Ministerio de Salud, porque no se percibía el tema del trasplante como un tema relevante dentro de la agenda política de los gobiernos,
Otro aspecto que aquí también han reseñado ustedes es el tema de la fragmentación del sistema sanitario, que hay distintas administraciones con distintos recursos y falta de entendimiento entre ellas. El problema de una falta de cobertura de gran parte de la población, la escasez de personal entrenado y disponible, y una cosa que a mí me cuenta la gente que dicen que no hay cultura de donación en Latinoamérica. Es una cosa que no se debe de creer. La cultura la hacemos, es decir, no podemos decir, aquí es que no tenemos cultura, vamos a dejar esto aparte, la cultura la tenemos que hacer entre todos. Bueno, y luego el tema fundamental de la fragmentación, que ya lo conocen ustedes, de la separación, en tanto en la donación como en el trasplante en las distintas entidades, es un problema importante. Bueno, pues desde la Red Consejo empezamos a hacer documentos de consenso y uno de los primeros que se hizo era el que se crease, que se tratase por parte de los gobiernos de hacer organizaciones de donación y trasplante y que hubiera unas definiciones sobre qué es lo que deberían hacer estas organizaciones, que tenían que tener un responsable, que tenían que tener un soporte oficial, es decir, no debían ser fundaciones, ni grupos de amigos, ni siquiera sociedades científicas, sino que tenían que ser organizaciones gubernamentales, que tuvieran una capacidad real de actuación y que tuvieran una implantación tanto en los profesionales sanitarios como en la sociedad con una dirección técnica adecuada. Eso es lo que decía nuestra recomendación. Bueno, hemos tenido reuniones en distintos países. Aquí en Lima estuvimos en junio del 2010, en la 9ª reunión, y la próxima ya va a ser la 13ª en Panamá el mes que viene. En estas reuniones lo importante es que las personas que asisten a estas reuniones vienen delegadas por el gobierno de sus países, es decir, tienen un respaldo oficial. Y de fruto de todas estas reuniones y de los grupos de trabajo que hemos establecido, pues hemos aprobado más de 15 recomendaciones y un plan de acción de formación, y publicamos esta newsletter que la tiene usted disponible para descargar como PDF desde la web de la ONT y del Observatorio Mundial de Trasplantes. Y bueno, pues hay recomendaciones sobre bancos autólogos de células de cordón umbilical. Fue de las primeras porque ya era un problema el establecimiento de estos bancos autólogos. Sobre el papel y la formación de los profesionales que se tienen que dedicar a la coordinación de trasplantes. Sobre las organizaciones nacionales de trasplantes, sobre calidad en la donación, el plan de acción de formación, recomendaciones sobre solucionar la escasez de donantes, una guía de criterios para prevenir la transmisión de enfermedades neoplásicas, calidad en el trasplante de tejidos humanos, recomendaciones, como les comentaba antes, sobre las consideraciones bioéticas a la hora de la donación de trasplantes, tanto de órganos como de tejidos y células. Un trabajo muy importante porque fue un estudio, una encuesta, y luego acabó publicándose también en la revista de medicina intensiva, que tiene acceso también en toda Latinoamérica. Es el informe y las recomendaciones sobre el diagnóstico de la muerte encefálica en América Latina, y que ponía de manifiesto grandes diferencias y que en muchos países ni siquiera se hacía lo que es el estado del arte. Es decir, una cosa que llama mucho la atención es que hay países donde la persona en muerte encefálica que no va a ser donante de órganos no se desconecta de un respirador estando muerta. Bueno, otras también sobre determinaciones serológicas para evitar la transmisión de infecciones. También sobre terapia celular, para hacer frente a toda la problemática de la colonización por empresas fraudulentas que son expulsadas de Estados Unidos y colonizan el Caribe o la América Andina para vender terapias milagrosas celulares. Bueno, pues estos documentos les sirven al Coordinador Nacional de Trasplante para llevárselo a su Ministro de Salud y decir, esto dice la comunidad internacional, hagan ustedes una ley. Luego más técnicas sobre el mantenimiento del donante multiorgánico,
estudios económicos sobre qué es lo que pasa en los distintos países en cuanto a la financiación de todo el sistema de donación y trasplantes, cómo se gestionan las listas de espera, recomendaciones a las autoridades sanitarias para hacer frente al uso fraudulento de las terapias celulares. También publicamos la guía de buenas prácticas en el proceso de donación, estudio de cómo se gerencian los sistemas de donación y trasplantes en Latinoamérica. En la última reunión en Quito publicamos, se acordó hacer una declaración sobre las terapias celulares sin evidencia demostrada. Este es un problema que es un problema ético y es un problema también policial, porque ya es un tema de delito cómo se están vendiendo terapias milagros y bueno, se aprovechan de huecos en la legislación, y es importante que podamos ofrecer un referente a los gobiernos de los países sobre cómo se debe de comunicar a la población, cómo se deben auditar establecimientos de tejido, etc. Otro aspecto muy importante es el respaldo que da la Red Consejo al máster Alianza, que es un periodo de 2 meses que se realiza en España, en los meses de febrero y marzo, donde estamos haciendo que vengan profesionales de la coordinación de trasplantes o profesionales de bancos de tejidos de Latinoamérica, y en España pues están un par de meses en un centro español conociendo cómo estamos funcionando. Y la evolución de este máster, que ya también vamos, creo que por la 12 o la 13 edición, ha sido excelente, porque cada vez más los profesionales que van a formarse son gente motivada, con el respaldo, lo más importante, de sus gobiernos o de sus organizaciones, y que se van a reintegrar en un trabajo de coordinación. Bueno, estos son todos los que hemos ido formando a lo largo de estos años. Aquí las fotos de final. Aquí en la sala he visto a algunos compañeros que han estado en este máster de Perú. Y bueno, en el tema también de la formación en tejidos, también se hace formación, un aspecto muy importante y que tiene también su aspecto ético, es cómo comunicarse con las familias. Es una cosa que también se está formando en Latinoamérica. Y además esto no solo para los coordinadores de trasplantes, sino para cualquier profesional sanitario. El establecer una relación médico-paciente que respete todos los principios éticos de autonomía, de no maledicencia, de dar toda la información de la forma fiable, consigue establecer una buena relación, y que a la hora de que se le pida el proceso altruista de la donación, la familia esté de acuerdo, porque se le ha informado verazmente, se le ha informado profesionalmente y con todas las garantías. Bueno, se han trabajado en zonas especiales, como en la zona del Caribe y Centroamérica, que son países con un desarrollo muy inferior y que necesitan esfuerzos más importantes, tienen mucho menor desarrollo organizativo, y hay reuniones específicas de estas áreas, se firman acuerdos, se forman profesionales para la comunicación en esta área del Caribe. También se está formando en América Latina en gestión de bancos de tejidos, en calidad de bancos de tejidos, en la zona del sur, en Brasil, Uruguay, Argentina. Y la revista de la Red Consejo Iberoamericano de Donantes, de Donación y Trasplante, la newsletter, nosotros consideramos que es una carta de presentación y que es un respaldo público de lo que está haciendo, y el respaldo internacional para que la puedan utilizar en cada uno de los países de cara a su gobierno para que implante las recomendaciones. Bueno, recoge también las actividades. Ya mi anterior compañero usaba algunas de estas gráficas que salen en nuestra revista, y además mantenemos relaciones con otras organizaciones internacionales que están en favor de la donación de trasplante y en los aspectos éticos de la donación de trasplante, como es el Consejo de Europa, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y en ella tenemos intercambio de observadores. Bueno,
Otro aspecto muy importante es el colaborar con las sociedades científicas, y estamos colaborando con la STALI, estamos colaborando con el grupo de Punta Cana y tenemos abierto también la Sociedad Europea de Coordinadores de Trasplantes, la Federación de Sociedades Latinoamericanas de Cuidados Intensivos, también la admitimos en nuestras reuniones. Aquí tienen el doctor José Toro, que fue presidente de la STALI, y el doctor Nifragin en una de las reuniones, esta fue en La Habana, como representante de las sociedades científicas. Bueno, pues esto ha hecho que en América Latina se estén moviendo las cosas y estén mejorando en muchos países. Y de hecho, en esta diapositiva se la enseñaba antes, el aumento en los últimos años en la donación y en el número de trasplantes, y en Perú también están subiendo. Quizá deberían de subir más, pero bueno, pues necesitan hacer toda una serie de esfuerzos, tanto del gobierno como de los profesionales. Un aspecto muy importante son, ya que estamos en un congreso de bioética, los aspectos éticos y el papel que ha desempeñado la Red Consejo en la lucha contra el turismo de trasplantes, que en la anterior comunicación, la primera de la mañana, se lo comentaba. Le ha servido a Colombia y le puede servir a cualquier país. El dotarse de un respaldo de organizaciones internacionales como pueda ser la Red Consejo, como pueda ser la Sociedad Internacional de Trasplantes, como pueda ser la OPS o la Organización Mundial de la Salud, para luchar contra esta práctica, que es una práctica contra la libertad de las personas, como es el turismo de trasplantes. Ya les enseñaba también esta gráfica. Nosotros reportamos a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la cumbre iberoamericana y a las conferencias sectoriales de ministros de salud. Bueno, les comentaba de que se publicó en Medicina Intensiva en los estudios sobre muerte encefálica, y un aspecto muy importante, todas las actividades también están recogidas en la web del Observatorio Mundial de Trasplantes de la OMS, en la que también colabora la ONT. Y bueno, también colaboramos con otras zonas del mundo, en distintos países, siempre en estrecha relación con la TTS y la Organización Mundial de la Salud. Esta se refiere a la reunión de Madrid de la Organización Mundial de la Salud, que ya también hemos hablado, y otras conferencias regionales con distintas organizaciones para favorecer la lucha contra el tráfico de órganos, para favorecer la autosuficiencia de los países. Bueno, y con esto ya finalizamos y pasamos.